Hola a todos y bienvenidos a este podcast sobre contextos educativos y saberes escolares. El día de hoy venimos a hablarles, mi compañera Juliana Angulo Garajales y yo, Gustavo Marulanda. Hoy nos alejamos un poco de los libros de texto y las teorías sociológicas para hablar de algo que nos tocó de cerca esta semana. Estuvimos recorriendo la Secretaría de Educación y luego pasamos al Colegio Carlota Sánchez. Venimos de una jornada intensa, de esas que lo sacuden a uno un poco de la idea romántica de la docencia y lo aterrizan en la realidad administrativa y la humanidad de nuestra ciudad. ¿Cómo te sientes después de ver el detrás de escena de lo que será nuestro futuro? Hola Gustavo, pues qué te digo, la verdad me quedé pensando mucho en esa frase que nos dijeron en la secretaría, que somos arquitectos de la historia. Suena poético, pero cuando entras a esas oficinas y ves la magnitud de lo que se maneja dentro de la secretaría, nos hablaron sobre estadísticas como 58.000 estudiantes, que algunos cuentan con un presupuesto más de 3.000 millones para la inclusión y que hay un equipo de 78 profesionales entre los modelos lingüísticos y intérpretes, contando además que hay más de 3.000 docentes. Entonces, esto nos ayuda como a comprender un poco más como la magnitud y lo inmenso que es el área de la educación, contando que solamente estamos hablando de la parte de Pereira. Sí, Juliana, es impresionante ver todos esos procesos funcionando, desde la dirección de cobertura con el PAE y el transporte, hasta el área de calidad, donde manejan más de 12 políticas públicas. Pero lo que más me hizo reflexionar fue la charla sobre inclusión. Pasar de los números a entender que la inclusión no es un favor, sino un derecho reglamentado como por ejemplo en el decreto 1421-2017. Es que pasar de la parte administrativa, donde todo son cifras, decretos, como lo que acabas de mencionar en la 1421, a la charla sobre la inclusión y específicamente visitar el colegio de la Carlota, te cambia la perspectiva. Me impactó mucho entender que ya no estamos en la era de los aulas remediales, donde se escondía al que era diferente. Ahora, en este momento, como nos decían en la charla, nuestras aulas van a ser diversas por naturaleza. El niño con autismo, el chico desplazado, el estudiante indígena que no habla español fluido, etcétera. Entonces nos vamos a encontrar con todos esos contextos. Y ahí es donde entra nuestra labor en ciencias sociales. No es solo enseñar geografía o historia de Colombia. La charla de inclusión nos recordó que la empatía es una herramienta pedagógica. Nos dijeron que, por ejemplo, que somos arquitectos de la historia y que el Estado ya hizo su parte, reglamentando la inclusión y todo esto. Vamos a encontrar realidades más allá de lo familiar y social, también van a ser realidades dentro de las discapacidades físicas o intelectual. Entonces, pues durante la charla nos hablaron de la discapacidad psicosocial, la ansiedad, depresión, que lastimosamente abundan mucho. Vamos a recibir aulas muy diversas, entonces como lo estaba mencionando ahora, el indígena que quizás no domina el español, el estudiante con autismo, el que tiene talentos excepcionales. Y es algo muy interesante que Pereira está comenzando a ponerle mucho la ficha a tener en cuenta la inclusión dentro del aula. Pareció demasiado valioso cuando nos explicaban que en Pereira estaban comenzando a llevar la educación en los resguardos indígenas, teniendo en cuenta sus características étnicas. Así es, Juliana. En lo personal salí de la Secretaría de Educación pensando en el sistema maestro y en los procesos de nómina y cosas como esas, pero luego vamos al colegio y salimos pensando sobre la responsabilidad. Por ejemplo, la ley 1752 de 2015 penaliza la exclusión, pero más allá de la ley es el compromiso de no rechazar a nadie. Como nos decía Ángela en la charla sobre la inclusión, es más como el diálogo de un niño hacia nosotros diciéndonos acéptame y aquí juntos nos equivocamos, pero acepta. A mí también me quedó mucho esa frase, y es que al final la visita nos enseñó que la educación es un equilibrio entre la gestión técnica y una ciudad que busca ser acogedora, y la humanidad de un docente que entiende que cada niño es un proyecto de vida diferente. Además, el Estado nos entrega la política de inclusión, pero es el docente quien tiene que hacer esa magia para que esa inclusión sea real, en espacios que a veces no crecen al mismo ritmo que las necesidades de los chicos. Exacto.
El Estado saca circulares y dice cúmplase, pero somos nosotros quienes debemos tener la didáctica y la humanidad para que un chico con discapacidad intelectual no se sienta simplemente sentado en una silla sin participar. Sí, así es. Y es que tenemos un reto enorme. En este momento nosotros nos estamos preparando para en un futuro ser docentes de la materia de ciencias sociales, pero cuando vayamos a estar dentro de un aula, principalmente van a haber personas con características diferentes, contextos sociales diversos, van a ser personas que han crecido en diferentes lugares, que vamos a tener ese reto de incluirlos y de que nuestro contenido curricular sea apropiado para ellos. Entonces, pues desde la educación, desde la Secretaría de Educación, nos entregan a nosotros como docentes el plan individual de ajustes razonables y el diseño universal para el aprendizaje, quienes son unas herramientas muy importantes que nos van a ayudar a involucrar y tener en cuenta cómo debemos de diseñar esa malla curricular teniendo en cuenta las características diversas de nuestras aulas. Y bueno, la verdad es que yo salí con la sensación de que el Estado y el gobierno son los que ponen el marco, que son las políticas y son las leyes, pero nosotros como maestros somos los que ponemos el lienzo y los colores, y ello nos invita a ser maestros de corazón, y creo que ese es el verdadero reto, no dejar que la inclusión sea solo un indicador de gestión, sino una realidad cotidiana dentro del aula. Ser profesional de la educación es entender esa dimensión de responsabilidad social. No somos solo técnicos de la enseñanza, somos quienes garantizan que el derecho a la educación no se quede en un archivo secretario, sino que se viva en cada clase de sociales. Sí, Gustavo, fue una visita necesaria para entender que nuestro futuro trabajo no es solo un tablero, sino una apuesta a la humanidad de cada estudiante sin excepciones. Al final nos llevamos el compromiso de no ser solo técnicos que cumplen leyes, sino licenciados que entienden la responsabilidad social de su cargo. La inclusión es un camino largo y pues apenas estamos empezando a caminarlo. Bueno, hasta aquí el podcast del día de hoy. Que tengan muy buen día y espero que nos escuchen en otro episodio.